Cuando hablamos inicialmente, si prestaron atención, una de las primeras cosas, de hecho la primera cosa que puse con respecto a la semiología de la fiebre es evaluar los signos de alarma. Y esto es muy importante porque acá estamos hablando no solamente de fiebre, sino de un paciente que puede tener un cuadro grave y que requiere una pronta intervención, un cuadro urgente. Entonces, importante tener en cuenta los signos de confusión mental. Si bien la fiebre puede dar algo de pesadillas, puede dar que el paciente tenga algo de somnolencia o insomnio, ya la confusión mental es un signo de alarma muy importante con respecto a la fiebre. Puede tener alguna afectación del sistema nervioso central, como por ahí son pacientes, algunos pacientes adultos mayores también suelen tener, cuando tienen fiebre, suelen tener estos signos de confusión mental, pero siempre tenerlo en cuenta como un signo de alarma, sobre todo en los pacientes jóvenes. Otro signo de alarma clave es la rigidez de nuca. Si bien la fiebre podría producir meningismo en niños pequeños y demás, no lo tengan en cuenta, es importante, no tengan en cuenta que puede ser normal, digo, con respecto al síndrome febril, sino que es importante que siempre un paciente con rigidez de nuca sea catalogado como un paciente potencialmente con una meningitis y potencialmente grave, por lo cual es un signo a destacar. Y siempre un signo a evaluar en un paciente que tiene fiebre. La púrpura también, ahí vimos en imágenes previas, algunos pacientes también con lesiones tipo purpúricas, es muy importante, algunas infecciones bacterianas, sepsis y demás, que pueden producir este tipo de lesiones, así que es muy importante tenerlo en cuenta. La hipotensión, esto más que nada relacionado con signos de shock, ¿cierto? Shock séptico probable, así que siempre hay que prestar atención al paciente con hipotensión y fiebre. El esfuerzo respiratorio, la disnea, la taquipnea son síntomas siempre a tener en cuenta. El paciente puede estar grave, con una neumonía y demás, y podría requerir cuidados intensivos. Lo mismo, bueno, taquicardia es importante, esto que no esté, que sea desproporcionada la fiebre. Recuerden que siempre la temperatura corporal aumentada puede dar un poquito de aumento de la frecuencia cardíaca, pero bueno, si es muy desproporcionada hay que tener en cuenta. Eh, y otra cosa que por ahí tenemos que tener en cuenta es la temperatura mayor a 40, 41 grados y la hipotermia. Bueno, otro elemento es la curva térmica. La curva térmica se le da, como les dije previamente, se le da mucha importancia, sobre todo en los libros de semiología y demás. Pero la verdad que, bueno, la práctica es importante siempre tener un registro en papel de la curva térmica, pero no siempre tiene el valor este, tan importante como uno lo ve en algunos libros y demás. Los patrones de curva térmica, los más conocidos, son los patrones de curva intermitente, también se llama fiebre séptica o fiebre éctica, que es la elevación de la temperatura, eh, valores por ahí bastante altos, puede tener 39, 40 grados, y que eso lo tiene una vez al día. Las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Eso es como decir un registro febril por día, valores altos. Esta es la típica fiebre de abscesos bacterianos. Una fiebre muy alta, con mucho chucho de frío, con mucha transpiración, con muchos síntomas, y luego vuelve a valores normales y así todos los días. A veces como si fuera un relojito, todos los días a la misma hora el paciente tiene fiebre de esa característica. La fiebre continua, fiebre sostenida, es cuando la elevación térmica no presenta variaciones. Por ejemplo, la neumonía neumocóxica, el paciente va a tener 39, 39,5, 39,5, 39,3, 40, bueno, varía. eh, una variación que no es mayor a 0,6 grados por día. Bueno, es importante tener en cuenta ese patrón de fiebre remitente, que el paciente nunca alcanza valores normales. Entonces, bueno, hasta que continúe con el cuadro, por ahí sigue con fiebre, 2 o 3 días de fiebre, y nunca llega a los normales. Estamos hablando de pacientes obviamente que no toman ninguna medicación para bajar la temperatura, no hacen ninguna otra medida térmica. Y el patrón de fiebre intermitente dentro de lo que son los patrones de fiebre, este es uno de los más interesantes y de los que sí tiene valor semiológico. ¿Eh? El paciente tiene fiebre un día y luego pasan 2 o 3 días que no tiene fiebre y después tiene fiebre un día y así es un patrón que está bastante estudiado, sobre todo en enfermedades como el paludismo. De hecho, se llama fiebre terciana o fiebre cuaternaria, en el cual tiene fiebre un par de días, hay 4 o 5 días que no tiene fiebre, después tiene otra fiebre un par de días más. Esto está relacionado, bueno, con la fisiopatología de la enfermedad en sí, el paludismo, que va siendo como la crisis, digamos, de la destrucción de los glóbulos rojos, que tiene un ciclo más o menos que cada 3 o 4 días. Pero bueno, es importante tener en cuenta que este tipo de patrón de fiebre sí podría tener un poco más de valor semiológico que el resto.
Bueno, esta diapositiva está en inglés, sepan disculparlo, solamente es a modo gráfico y a modo de ejemplo de lo que a veces podemos evaluar algunas características de la fiebre en particular, y está bueno también porque hace la diferenciación de causas infecciosas de fiebre y también causas no infecciosas. Por ejemplo, la temperatura en picos a la mañana podría ser causa infecciosa como la tuberculosis, la fiebre tifoidea, o podría ser causa no infecciosa como la periartritis nodosa, que es una vasculitis. Eh, Después existe también pacientes que tienen taquicardia relativa o bradicardia relativa, ahí pueden ver las distintas causas. ¿Qué quiere decir esto? Y que el paciente tiene fiebre, por ejemplo, la bradicardia relativa, el paciente tiene fiebre y no se acompaña de un aumento de la frecuencia cardíaca, sino que la frecuencia cardíaca sigue normal, incluso hasta puede bajar un poquito. Eh, la verdad que no es tampoco tan característico, suele aparecer en algunas infecciones, pero no siempre, lo mismo que la taquicardia relativa. Picos febriles simples, como por ejemplo una bacteriemia transitoria, puede pasar también, un paciente con, por ejemplo, con una resección de alguna muela o algún tratamiento odontológico, vuelve a la casa y a lo mejor tiene fiebre un día, posteriormente, o una sola vez, no solamente un día, un solo episodio de fiebre, luego de esta extracción, eso se da por una bacteriemia transitoria, que el paciente después esa bacteriemia no la vuelve a tener, entonces no tiene más fiebre. Y también existen causas infecciosas, como por ejemplo la transfusión de productos sanguíneos. Después tenemos fiebre doble cotidiana, por ejemplo, algunas infecciones particulares, ¿no es cierto? O algunas causas no infecciosas, como enfermedades de estilo de adulto, o el uso de antipiréticos. Y también algún que otro patrón de fiebre tipo en camello. Pero bueno, eso, digamos, son ejemplos nada más para que ustedes lo tengan, no es que lo tienen que saber. Esta es la última diapositiva que habla de las causas de hipertermia versus las causas de fiebre. Recuerden que la hipertermia entonces es el aumento de temperatura que no está relacionado con la regulación del hipotálamo. Entonces tenemos relacionados con el aumento de la producción de calor, por ejemplo la fiebre relacionada con el ejercicio, la tirotoxicosis, otras enfermedades como el febocomocitoma o la hipertermia maligna. Puede estar relacionado con la disminución de la disipación de calor, el típico golpe de calor, el típico deshidratación, el típico ropa oclusiva, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y después también pueden haber trastornos hipotalámicos, como por ejemplo un tumor en el hipotálamo, un traumatismo, son fiebres de origen central y que no está relacionado en sí con los pirógenos, sino con otro tipo de causas. Y a su vez, las causas de fiebre que pueden ser infecciosas o no infecciosas. De las infecciosas, bueno, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier parásito puede producir fiebre. Con respecto a las causas infecciosas, muy a tener en cuenta las neoplasias, enfermedades, sobre todo las enfermedades oncohematológicas, son las neoplasias que más pueden producir fiebre, por ejemplo los linfomas, las leucemias, pero también algunos otros tumores sólidos pueden producir fiebre, como por ejemplo el tumor renal, el tumor hepático, sobre todo las metástasis hepáticas, más que los tumores hepáticos, suelen producir fiebre. Las enfermedades inflamatorias, muy común el lupus eritematoso y la artritis reumatoide, que de por sí pueden producir fiebre, no tanto la R, sino más bien el lupus. Enfermedad de estilo del adulto, enfermedad inflamatoria intestinal, alguna que otra vasculitis, todo ese tipo de enfermedades inflamatorias pueden producir fiebre, son enfermedades autoinmunes o inmunológicas y que siempre hay que tener en cuenta. Con respecto a otras causas de fiebre, por ejemplo, las necrosis tisulares, el paciente que tiene tromboembolismo del pulmón, un trauma, un infarto de miocardio, una hemólisis, una cirugía mayor, ya de por sí, de la destrucción de esos tejidos puede producir fiebre. Y hay otras causas, como por ejemplo fármacos, problemas endocrinos, también hay fiebre inducida, por ejemplo psicógena, etc. Bueno, les dejo en alguna situación, en el entorno, además, si quieren hacer algunas preguntas con respecto a la fiebre, y pasamos al paciente con adenopatías. Vamos a definir primero adenopatía o adenomegalia, es el aumento anormal del ganglio. Eh, Recuerden que el ganglio no mide más de 1 centímetro. Cuando sobrepasa este diámetro, ahí vamos a considerarlo adenomegálico, excepto los ganglios inguinales, que los ganglios inguinales vamos a tomar el rango adenomegálico cuando es mayor a 2 centímetros. La verdad que la adenomegalia o adenopatía en sí es una manifestación inespecífica que puede estar hablando de una enfermedad regional o simplemente puede estar hablando de un proceso inflamatorio regional, o también puede ser una enfermedad generalizada, una enfermedad de la sangre, entonces
Es un tema bastante interesante a evaluar. También la adenomegalia en general puede ser aguda o crónica, puede ser benigna o maligna. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí es importante que el paciente debe ser estudiado por una adenomegalia. En algunos casos ustedes van a ver que el paciente puede requerir algunos estudio complementario. Fisiopatológicamente el aumento del ganglio puede ser debido a la proliferación de los linfocitos como respuesta inmunológica fisiológica a un antígeno, sin necesidad de que el paciente tenga ninguna otra manifestación clínica de esta respuesta inmunológica, simplemente el aumento del tamaño del ganglio. Suele pasar eso habitualmente en las cadenas cervicales, los ganglios y demás. La infiltración por células inflamatorias en las infecciones que suelen afectar los ganglios linfáticos puede ser debido también a proliferación neoplásica, de linfocitos macrófagos. Puede estar relacionado con infiltración de células malignas, o sea, metástasis en los ganglios, o simplemente por infiltración de macrófagos cargados de metabolitos en enfermedades, por ejemplo, de depósitos. Cuando uno ve las causas de la adenomegalia, vamos a ver que hay muchísimas causas, de los cuales pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser enfermedades micóticas o por parásitos, y también pueden ser causas no infecciosas. Obviamente que ese cuadro que está a la derecha no es que hay que saberlo, pero sí hay que tener en cuenta que viendo una tabla, lo que puede evaluar son las distintas causas de adenopatías. Ni hablar que las causas infecciosas son bastante frecuentes. Cualquier microorganismo prácticamente podría producir adenopatías, tanto virales como bacterianos, como hongos o parásitos. Pero hay que tener en cuenta algunas características generales, sobre todo particularmente de algunos de los gérmenes que pueden llegar a ser productores de poliadenopatía, como por ejemplo la mononucleosis, que está causada por el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el síndrome retroviral agudo causado por el HIV, y otras enfermedades como la toxoplasmosis, la tuberculosis y la paracoccidioidomicosis. Tenemos causas malignas, como por ejemplo las enfermedades linfoproliferativas y también tumores granosólidos que pueden causar metástasis en los ganglios. Y también tenemos causas reumatológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades también por depósitos, enfermedades metabólicas y algunas otras enfermedades o por fármacos. Otras enfermedades que suelen estar denominadas en el grupo misceláneas. Aquí es importante no conocer cada una de las enfermedades que causan poliopatías, sino que tener en cuenta que las poliopatías no solamente obedecen a causas infecciosas o malignas. Desde el punto de vista médico, las adenopatías se deben clasificar en localizadas o generalizadas. Localizadas cuando afectan a uno o más ganglios, pero siempre de un mismo grupo ganglionar. A ver, por ejemplo, que afecten a los ganglios de la cadena cervical anterior. Bueno, puede afectar a uno o dos ganglios de esa cadena, pero siguen estando en el mismo grupo, por lo cual serían adenopatías localizadas. A su vez, las generalizadas cuando suelen afectar a más de dos grupos ganglionares y además no contiguos. Por ejemplo, no solamente afecta la cadena cervical, sino que también podría afectar acá, a alguna otra cadena como por ejemplo las maxilares o las en este caso uno esperaría hacer enfermedades tipo oncohematológicas, enfermedades infecciosas también pueden ser, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus u otras enfermedades del tejido digestivo. En la historia clínica, importante a tener en cuenta la edad, más o menos el 80% de los pacientes menores de 30 años con alguna que otra adenopatía suele ser debido a una enfermedad benigna, puede ser más que nada una infección. Mientras que a partir de los 50 años, la mayoría de los pacientes, no la mayoría, pero más o menos la mitad de los pacientes tienen etiología benigna y la otra mitad etiología maligna. Entonces, qué importante es tener en cuenta la edad de presentación. También hay que tener en cuenta que los niños o los adolescentes presentan mucha reactividad linfática a estímulos antigénicos nuevos, así que bueno, suelen tener más adenopatía que los adultos. Con respecto a lo que es el sexo, prácticamente no hay diferencias. Bueno, las diferencias están radicadas en la causa que puede llegar a producir la adenopatía. Por ejemplo, el lupus es más frecuente en mujeres que en varones.